Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Dependiendo en qué horario nos vayan a ver, igual este estudio como todos los viernes pues estamos estrenándolo siempre a la misma hora, de 7:30 o 8 de la noche. Y bien, estamos aquí para iniciar la segunda parte del estudio que presentamos el viernes anterior, para los que están atentos, ¿no? a cada uno a cada uno de los videos que estamos compartiendo en este canal, Ciencias Bíblicas, Verdad de Vida, pues sabrán de qué me estoy refiriendo, que es el tema de los nazarenos y las herejías en los primeros siglos, ¿no? Las diferentes herejías de los primeros siglos. Y el tema que tratamos, pues, específicamente fue sobre el movimiento nazareno, puesto que evidenciamos que el movimiento nazareno, pues, en ocasiones no es conocido como tal, ¿no? No es conocido como lo que hoy en día nosotros podemos conocer según las evidencias patrísticas. Podemos conocer cómo ellos opinaban, qué ellos creían o cómo ellos veían a este movimiento. Y bueno, hicimos un estudio que espero pues que cada una de las personas que estén conectándose en este momento lo hayan podido ver para que entendamos esta segunda parte. Y pues bueno, de antemano pues invitarlos a cada uno de ustedes a suscribirse a este canal, a darle me gusta, activar la campanilla de notificaciones y también a dejarnos sus comentarios, qué opinan sobre la información que estamos dando, si tal vez tienen algo que aportar, alguna información que aportar también, bienvenido sea, estamos siempre leyendo sus comentarios y respondiendo en lo posible, ¿no? Bien. Vamos a dar inicio, no, espero no alargarme mucho en este tema, puesto que pese a que hay muchos movimientos, fueron muchos los movimientos del siglo I, del siglo II, no quiero ahondar en cada uno de los movimientos de una forma profunda, ¿no? Sino más bien hablar de algunos movimientos, cómo es qué es lo que ellos creían, cómo ellos entendían, en este caso, la Biblia, y uno de los personajes principales, ¿no? Que es en este caso el Mesías. Entonces vamos a hablar de algunos movimientos. Yo voy a compartir la pantalla para dar inicio a este estudio, ¿no? Eh, sí quisiera pedirles de favor que no se vayan sin antes ver todo el video, ¿no? Toda la información, porque ustedes podrán conocer aquí algunos elementos, alguna información que probablemente no la haya escuchado en otro lugar. Entonces, bien, no se vaya sin antes ver toda la información, examinar lo que vamos a presentar y si es de su agrado, pues poder también pues recibir de parte de ustedes esos me gusta, esos comentarios y pues para que este canal siga creciendo. Siempre pues tratamos de mencionar que no somos parte de ningún movimiento de ciencias bíblicas académico, sino que tratamos de impartir este tipo de información de la forma académica mejor posible, ¿no? Tratando de que la información no sea una información que se sienta, ¿no? Como que tal vez se dé de parte de un pensamiento, ¿no? Una creencia, sino tratando de ser siempre objetivos, ¿no? Y presentar la información, incluso dar diferentes puntos de vista para que ustedes pues sean quienes al final pues decidan qué sería lo correcto, ¿no? Entonces, bien, vamos a presentar este tema. Voy a compartir pantalla nuevamente. Y como habíamos dicho, ¿no? Esta es la segunda parte del tema los nazarenos y las diferentes herejías en los primeros siglos. Como ya hablamos de los nazarenos, vamos a hablar en este momento de las diferentes herejías en los primeros siglos. Y bien, ya les habías mencionado, no voy a hablar de todas,
los movimientos heréticos según desde el punto de vista de la iglesia, sino que vamos a mencionar algunos, ¿no? Ustedes pueden ver, resumido, de forma muy resumida, en el siglo I, los movimientos que se podrían conocer de una forma más, llamémosles, fueron más evidentes, fueron más conocidos en su tiempo. Podemos hablar del docetismo y otro movimiento que se llama simonianismo. Aquí no estamos tomando en cuenta en este caso los nazarenos, el movimiento nazareno, puesto que el movimiento nazareno sí nace del siglo I y es muy conocido desde ese mismo tiempo, ¿no? Entonces vamos a hablar en este caso específicamente de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Del docetismo y simonianismo. Vamos a hablar de estos movimientos del siglo I y de algunos movimientos del siglo II, como por ejemplo, les voy a presentar algunos movimientos del siglo II y vamos a mencionar o vamos a presentar algunos de estos movimientos, cómo es que ellos entendían, ¿no? La Biblia y qué es lo que ellos profesaban. En el siglo II vamos a hablar sobre bionismo, marcionismo, montanismo, nicolaísmo, encratismo, adamismo, adopcionismo, gnosticismo, montanismo, monarquianismo, ofitas. Y bien, como les mencioné, son muchos los movimientos. Sin embargo, de una forma bastante resumida les presento esto y no voy a hablar de todos los movimientos del siglo II, voy a seleccionar algunos y eso es lo que vamos a ver en este momento. Primero vamos a ver estos movimientos del siglo I, como ya había mencionado, docetismo y simonianismo. Vamos a hablar en este caso sobre el docetismo. ¿Qué es el docetismo? ¿Qué es lo que ellos creían? Y vamos a leer lo siguiente. El docetismo era una tendencia que negaba la encarnación y la humanidad de Jesús. Sostenía que Jesús solo tenía una apariencia humana, pero en realidad era puramente divino. Por tanto, negaba también su nacimiento, su pasión y su muerte real. El docetismo estaba influido por el dualismo gnóstico que consideraba al mundo material como malo e indigno de Dios. Entonces, este tema de dualismo, ¿no? Es lo que se puede entender como algunas personas ya en la actualidad creen lo que es el bien y el mal, ¿no? Esto es lo que se conoce como dualismo. Ahora, si ustedes pueden ver en la imagen que yo he puesto ahí, es como una figura de un, digamos, ¿no? Como un fantasma, ¿no? Porque si nosotros entendemos lo que les acabo de mencionar, dice que ellos creían en Jesús, pero no como algunos movimientos en el siglo I lo veían, ¿no? Para ellos Jesús solamente tenía una apariencia humana. Era como, hoy en día podríamos decir como un holograma, ¿no? Pero en realidad era puramente divino. Por tanto, dice, ellos negaban su nacimiento, su pasión, en este caso, cuando estuvo en su ministerio, ¿no? Al final de su ministerio, y su muerte real. O sea, ellos creían, pues, ¿no? En la figura de Jesús, pero desde un punto de vista como, digamos, como espiritual, ¿no? Lo veían como un ser espiritual que todo el mundo lo podía ver, lo podía escuchar, pero nadie lo podía tocar indudablemente pues ellos creían que no había nacido de una mujer, que no había muerto, no había padecido. Entonces, este tipo de creencia o como ellos entendían quién era Jesús, dio paso a un movimiento en el siglo II, que ya mismo vamos a mencionar este movimiento, que en su momento, en el siglo II, fue uno de los movimientos más grandes, uno de los movimientos por los cuales muchos de los padres de la iglesia dedicaron muchas obras para hablar en contra de ese movimiento y en contra del personaje que fundó, digamos así, el movimiento.
Entonces vamos a continuar, vamos a seguir. Entonces ya vimos qué es este movimiento del docetismo, cómo ellos veían la figura de Jesús. Y ahora vamos a hablar del siguiente movimiento, que es el movimiento de simonianismo. Y esto va a ser bastante conocido para muchos, ¿no? Porque vamos a hablar de un personaje en específico. El simonianismo era una doctrina gnóstica que se basaba en las enseñanzas de Simón el Mago, un personaje de los Hechos de los Apóstoles. El simonianismo afirmaba que Simón era la manifestación del poder supremo llamado Emoia y que su compañera Elena era la encarnación de la sabiduría divina. El simonianismo sostenía que el mundo había sido creado por ángeles malvados que habían esclavizado a la humanidad con la ley y los profetas. También proponía una salvación basada en el conocimiento secreto, o sea, la gnosis, y en la liberación de la materia. Entonces, un punto principal de este movimiento es el gnosticismo, ¿no? El conocimiento gnóstico. Tal vez para muchas personas puede ser una palabra tal vez nueva. El gnosticismo es un movimiento donde tratan de ver, de separar el mundo físico del mundo espiritual y también se basa todos sus conocimientos en el misticismo, en ocultismo. Entonces, este movimiento, pues, que actualmente algunos también siguen este tipo de movimiento de gnosticismo, en el siglo I, en el siglo II, pues era uno de los movimientos que se daba a conocer. ¿Por qué? Porque influenció mucho en el judaísmo helenístico, en el platonismo y en el movimiento cristiano también, ¿no? En el movimiento cristiano que nace a partir del siglo II en adelante. Entonces, el gnosticismo, que actualmente también es un movimiento que algunos profesan, es esto, ¿no? Ellos separan el mundo espiritual del mundo material, o sea, hacen una división y también pues tratan de ir más allá, llamemos así, de lo que nosotros podemos leer en la Biblia, sino que ellos van a un conocimiento, tratan de llegar a un conocimiento más místico, más esotérico. Lo que podríamos también hoy en día entender como en la cábala, ¿no? Pero son cosas diferentes, no solamente estoy dando como una idea en cuanto a lo místico y en cuanto a lo místico, no esotérico. Bien, entonces vemos que este movimiento nace de un personaje llamado Simón el Mago, que se relata en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Este personaje, pues, que ya conocemos según el relato de Hechos de los Apóstoles, que deseaba obtener ese poder que tenía Pedro, ¿no? Ese poder del Espíritu Santo, como se relata en el pasaje de Hechos, ¿no? De Hechos de los Apóstoles. Entonces, bajo este personaje, ¿no? Que era un personaje bastante conocido, un personaje que de muchos de nombre en su tiempo, nace este movimiento, ¿no? Este movimiento que tenía como base fundamental el gnosticismo, ¿no? Bien, esto en cuanto a los movimientos del siglo I. Ahora vamos a mencionar algunos movimientos del siglo II y para iniciar con estos movimientos del siglo II vamos a mencionar a este movimiento, uno de los movimientos que se asemeja mucho a los nazarenos. Pero según para algunos académicos son dos movimientos muy diferentes. Para otros como un mismo movimiento que planteaba dos pensamientos distintos. Entonces vamos a leer quiénes eran los que formaban parte de este movimiento, ¿no? El ebionismo, o qué es el ebionismo, ¿no? Es un movimiento que negaba la divinidad de Jesús y lo consideraba solo un profeta humano. Los ebionitas observaban la ley mosaica y las tradiciones judías como la circuncisión,
el sábado y las prohibiciones alimenticias. Los ebionitas solo aceptaban el Evangelio de Mateo en hebreo. Creían que la salvación dependía de la obediencia de la ley. El nombre ebionitas significa los pobres. Este nombre, según la explicación que da Orígenes, es que proviene de una palabra hebrea que se conoce como ebión, y que esta palabra hebrea que se conoce como ebión significa pobres. Entonces, según lo que relata Orígenes, es que a ellos se le da este nombre es porque ellos valoraban mucho la pobreza voluntaria, ¿no? Es decir, que ellos se despojaban de sus bienes materiales. Como tal vez podríamos también hoy en día conocer cómo era este movimiento de que se originó en el Qumran, ¿no? El movimiento de los esenios, ¿verdad? Entonces vemos, ¿no? Este movimiento dice que ellos no creían que el Mesías era alguien divino, sino que lo consideraban un profeta humano. También pues que ellos observaban la ley de Moisés, algunas tradiciones judías, y pues según esta información dice la circuncisión y el sábado y las prohibiciones alimenticias, que si nosotros estudiamos más el contexto bíblico, entendemos que no eran tanto observaciones o tradiciones judías, sino más bien parte de las leyes de Moisés, ¿no? Lo que está escrito en las leyes de Moisés, que en este caso es la Torá. Bien, ahora vamos a conocer algunos evidencias patrísticas, ¿no? Algunas evidencias patrísticas que hablan acerca de este movimiento de los ebionitas. Leemos lo siguiente: en el año 140 de nuestra era, Justino Martí los describe como una secta que observaba la ley de Moisés y que la sostienen como obligación universal. En el año 180, después de la era común, Ireneo de León, en su obra Adversus a Heres o Contra los herejes, en el capítulo 26, sección 2, menciona lo siguiente: encontramos una secta herética definida llamada Ebionitas, cuya cristología es como la de Cerinto y Carpócrates. Este Cerinto, para los que conocen, ¿no? Todo el entorno de los movimientos heréticos del siglo I, Cerinto era un personaje conocido como parte de la secta de los ebionitas, pero tenía un pensamiento diferente, ¿no? O bueno, así es como se dividió en su momento este movimiento de los ebionitas, con personajes que entendían las cosas desde un punto de vista diferente. Y entre eso es Cerinto y Capórcrates, ¿no? Dice, encontramos una secta herética definida llamada Ebionitas, cuya cristología es como la de Cerinto y Carpócrates. Quiere decir, pues, que ellos no creían que Jesús era divino, sino que fue un hombre, ¿no? Y en este caso un profeta. Que rechazan al apóstol Pablo, usan solo los evangelios de Mateo, el Evangelio de Mateo, y todavía se aferran a la observancia de la ley judía. Esto lo dice Ireneo de León en su obra Contra las herejías. Entonces, estamos viendo ahí una evidencia de que Ireneo de León, a finales casi del siglo II, hace mención de este movimiento al cual le llama herético, conocido como los ebionitas, ¿no? Bien. Vamos a leer otras evidencias. En este caso vamos a leer lo que Orígenes escribe en el año 248 de la Era Común en una de sus obras llamada Contra Celso. Menciona lo siguiente: Orígenes afirma con frecuencia que entre los ebionitas había dos opiniones diferentes sobre el nacimiento de Cristo, pero había una unanimidad en la negación de su preexistencia y divinidad esencial. Entonces, dice aquí claramente, pues Orígenes también concuerda con lo que menciona
Ireneo, ¿no? Que ellos pues negaban la preexistencia y la divinidad. O sea, para ellos, Yeshua o el Mesías o Jesús fue un hombre. Entonces, por eso es que dice que ellos negaban la preexistencia, que ya en el siglo III, que estamos viendo una obra de Orígenes del siglo III, en el siglo III ya estaban estos movimientos que ya profesaban, ¿no? O ya enseñaban acerca de la preexistencia de Yeshua como el movimiento de los arrianos, ¿no? Ellos enseñaban la preexistencia de Yeshua, mientras que habían otros movimientos que enseñaban que Jesús era divino, ¿no? Que era divino como en este caso este personaje de Alejandría, ¿no? Por lo cual también se da un debate y todo esto se lleva a lo que se conoce como el primer concilio de Nicea. Bien, y el más completo, pero a la vez cuestionable relato viene de Epifanio de Salamina, quien escribió un tratado de herética en el siglo IV, denunciando 80 sectas heréticas, entre las cuales se encontraba el lebionismo. Y menciona este comentario, ¿no? Cuestionable lo que menciona Epifanio en esta obra porque en su momento, pues, algunos historiadores o algunos padres de la iglesia no definían al movimiento de bionitas o de bionismo como un movimiento diferente al movimiento de los nazarenos. Para ellos era lo mismo. Pero, sin embargo, Epifanio lo dividió este movimiento como bionitas y nazarenos. Entonces, por eso dice cuestionable, ¿no? Algunos piensan que era el mismo movimiento, otros piensan que no, que sí eran dos movimientos diferentes. Y vamos a leer esta última evidencia patrística. En este caso vamos a hablar de Jerónimo de Estridón. Eh, en su obra Epístola 75, dirigida a Agustín, menciona lo siguiente. ¿Qué diré de los ebionitas que pretenden ser cristianos? En todas las sinagogas de Oriente existen todavía hoy entre los judíos una herejía que se llama de los minaicos. Y se recordarán, ¿no? Cuando mencionamos en el capítulo anterior sobre los nazarenos, ahí dentro de la literatura judía llamaban a los nazarenos también los minim. Entonces tiene casi como que una misma raíz esta palabra, ¿no? Que menciona Jerónimo de Estridón, llamado los minaicos. Dice, y que todavía es condenada por los fariseos. Se llaman ordinariamente nazarenos. Y aquí vemos que Jerónimo habla de los ebionitas como parte de ese mismo movimiento, ¿no? Como el movimiento de los nazarenos. Dicen, creen en Cristo, el Hijo de Dios, nació de la Virgen María y lo tienen por él que padeció bajo Poncio Pilato y ascendió al cielo. Y el que nosotros también creemos, pero aunque pretenden ser tanto judíos como cristianos, no son ninguno de los dos. Entonces, aquí es Jerónimo de Estridón da la misma opinión, ¿no? Cuando en su momento habla de los nazarenos, o en este caso cuando la opinión o lo que deja registrado Epifanio de Salamina y dice, estos no son ni judíos ni cristianos. De la misma forma vemos que Jerónimo de Estridón hace ese mismo comentario, ¿no? Dice, estos no pretenden ser ni judíos ni cristianos, o sea, no se entendía bien quiénes eran porque aunque ellos creían en el Mesías, ellos lo veían que seguían guardando la ley, la ley de Moisés. Entonces se les hacía muy confuso entenderlo, sin embargo, pues ya lo habían clasificado como un movimiento herético, ¿no? Desde Hechos de los Apóstoles también vemos que se dirigen ante este movimiento como una secta, ¿no? Una secta, la secta de los nazarenos. Bien, ahora que hemos hablado ya de este movimiento, ebionitas, vamos a hablar de un nuevo movimiento. En este caso vamos a hablar del marcionismo. ¿Qué es este movimiento? Vamos a leer lo siguiente.
Los marcionistas eran una secta de gentiles que seguían las enseñanzas de Marción. Marción afirmaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, creador del mundo material y de la ley, que estaba en oposición al Dios del Nuevo Testamento, un Dios bueno, Padre de Jesús y de la gracia. Marción rechazaba el Antiguo Testamento y solo aceptaba una versión. Esto lo dicen los padres de la iglesia, ¿no? Y solo aceptaba una versión mutilada del Evangelio de Lucas. Y por eso está ahí entre paréntesis según Tertuliano, ¿no? Esto Tertuliano y otros padres de la iglesia mencionan esto, ¿no? Que Marción tenía una versión mutilada del Evangelio de Lucas. Y 10 cartas de Pablo. Creía que Jesús no tuvo un cuerpo real, sino que solo se apareció como hombre para revelar al Dios bueno. Entonces, vamos a hablar, ¿no? de este movimiento. Este movimiento de Marción, que según lo que ustedes me escucharon al final, ¿no? Que dice, creían que Jesús no tuvo un cuerpo real. Entonces ya nosotros cuando leemos esto entendemos que la misma doctrina que tenía Marción era esta doctrina llamada el docetismo, ¿no? El docetismo, esta doctrina donde veían a Jesús de una forma más espiritual, como un ser divino que no fue carnal, ¿no? No nació de una mujer, no padeció, no murió. Entonces, vemos, no, vemos que tiene esta misma referencia en cuanto a Marción, que profesaba esta doctrina, ¿no? La doctrina del docetismo. Entonces, ¿qué era luego de lo que nace, ¿no? Con Marción del Ponto, luego de que él hace la recolección de las cartas de Pablo y este evangelio de Lucas, nace este movimiento llamado marcionismo, un movimiento que creía en Jesús como la misma creencia del docetismo. Para ellos, en este caso, para el movimiento marcionista, era muy importante el tema de la castidad, ¿no? O sea, los hombres podrían tomar castidad si así lo deseaban. Obviamente todo esto basado en las cartas de Pablo, ¿no? Cuando Pablo en Primera de Corintios menciona acerca de los que se hacen, de los que frenan su cuerpo, ¿no? Y le hace un consejo a los jóvenes, ¿no? Les dice a los no casados, ¿no? A los solteros, le dice si pueden abstenerse de tener mujer, háganlo. Y si no, pues cásense. Entonces, cuando Pablo dice esto, entonces Marción entiende que era importante y obviamente siguiendo el ejemplo de Pablo, que era importante la castidad y esto es uno de los pensamientos y de las ideas que se proliferaron a través de este movimiento llamado el marcionismo. Para ellos, pues, como dice Jesús, no murió y para ellos poder dar a entender quién fue el que murió, entonces ellos claramente, pues, mencionaban que el que murió en la cruz no fue Jesús, sino que fue José de Arimatea. Entonces, esto eran parte de las creencias, ¿no? De este movimiento marcionista que fue uno de los movimientos del que más hablaron en el siglo II. Prácticamente todos los padres de la iglesia, desde el siglo II hasta el siglo V aproximadamente, todos dedicaron en algún momento una obra hablando específicamente del movimiento de Marción del Ponto. Entonces, si en algún momento desea hacer una investigación acerca de este movimiento, pues les recomiendo que acudan a los padres de la iglesia porque ellos van a darle mucha información acerca de este personaje, ya que el mismo Marción no escribió ninguna obra acerca de él, no dejó absolutamente nada que hable directamente de qué es lo que él pensaba, ¿no? Sino que todo lo que se sabe de Marción se sabe a través de lo que los padres de la iglesia nos han dejado, ¿no? Bien, vamos a continuar ahora con esta siguiente herejía, conocida como el montanismo.
Y leemos lo siguiente: el montanismo era un movimiento que se originó en Frigia en el siglo II con un hombre llamado Montano, quien se sintió transportado a estado de éxtasis durante los cuales profería advertencias proféticas. Luego se unieron a él dos mujeres, Prisca y Maximilia, que también empezaron a profetizar. Montano y sus profetisas anunciaban el final inminente del mundo, ordenando a sus fieles que se reunieran en un lugar determinado para esperar allí el descenso de la Jerusalén celestial. Decían tener revelaciones directas del Espíritu Santo, hablaban durante el estado de éxtasis, enseñaban un ascetismo intenso. Ascetismo, para los que tal vez no hayan escuchado por primera vez esta palabra, el ascetismo es abstenerse de riquezas o deshacerse de temas de riquezas, ¿no? Ser lo que hoy en día podríamos decir, lo más desapegado a los bienes materiales, ¿no? Entonces se enseñaba un ascetismo intenso, ayuno, pureza personal y deseo ardiente de sufrir el martirio. El montanismo se extendió por Asia Menor, África y Roma, y tuvo entre sus adeptos a Tertuliano, uno de los más famosos historiadores padres de la iglesia del siglo II, ¿no? A este personaje llamado Tertuliano. Bien, entonces ya ustedes pueden notar, ¿no? Alguna de, lo, de las enseñanzas o las creencias que tenía este movimiento. eh, Era esto, ¿no? Que ellos hablaban en un estado de éxtasis y según lo que ellos hablaban, decían que eran revelación de parte del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros podríamos notar eh, esta misma forma de enseñanza o, o de profesar una fe dentro de lo que se conoce como el movimiento cristiano pentecostal, ¿no? Ellos también, pues, en sus cultos, dentro de estos cultos, pues pasa lo mismo. Ellos dicen que son tomados por el Espíritu y empiezan a hablar profecías que según, pues, ellos mencionan, son profecías que se las da el mismo Espíritu. Entonces, bien, algo similar que hoy en día nosotros conocemos como estos movimientos cristianos pentecostales, también ya había pasado en el siglo I, en el siglo II, con este movimiento llamado montanismo a través de este personaje llamado Montano. Por lo que ustedes pueden notar, por lo general siempre estos movimientos se les daba un nombre dependiendo de quién fundó este movimiento o quién se conoce que era el líder de este movimiento, ¿no? En este caso, Montano era el líder de este movimiento al cual se llamó montanismo. Bien, ahora vamos a hablar de este último movimiento. Como les mencioné, no iba a hablar de de todos los movimientos heréticos del siglo II, sino de unos cuantos. Y para culminar con este tema, vamos a hablar sobre el nicolaísmo. ¿Y qué es? No, vamos a leer. Los nicolaitas, que eran una secta de cristianos gnósticos que seguían a Nicolás, uno de los siete diáconos elegidos por los apóstoles, y esto está en Hechos 6:5, ¿no? Según según algunos padres de la iglesia, Nicolás se apartó de la verdad y se convirtió en el fundador de una secta que enseñaba el libertinaje sexual. Uno de estos padres de la iglesia que hace mención sobre Nicolás de que se apartó de la verdad es Tertuliano. Tertuliano es uno de los padres de la iglesia que menciona esto. Y pues bueno, hay algunos padres de la iglesia más que también tenían ese mismo concepto acerca de Nicolás. Según otros, Nicolás fue mal interpretado por sus seguidores que tergiversaron su mensaje sobre la libertad cristiana. Los nicolaitas fueron condenados por el libro de Apocalipsis, en este caso lo que podemos leer en Apocalipsis 2, del verso 6 al verso 15, como una doctrina abominable. Fue condenado por el libro de Apocalipsis como una doctrina abominable. Esto es el movimiento de los nicolaitas. Algunos creen que
este movimiento de los nicolaitas o nicolaísmo, no necesariamente tenía que nacer a través de este personaje llamado Nicolás, sino que otros creen que este título, este nombre, proviene de una función de palabras, ¿no? Una función de palabras. Y pues bueno, hay diferentes opiniones en cuanto eh, de dónde nace este movimiento y una de las opiniones más, llamemos más aceptadas dentro de la tradición cristiana es esta, ¿no? Que este movimiento nace de Nicolás, el personaje que se menciona en Hechos 6:5. Bien, dentro de esta misma línea de pensamiento, dentro de lo que se menciona, ¿no? Justamente en Apocalipsis, quiénes eran los nicolaitas, vamos a mencionar también algunas evidencias de los padres de la iglesia que hablan acerca de Nicolás. Y vamos a ver también más adelante un personaje que podríamos llegar a pensar que tenía parte de esa doctrina, ¿no? Nicolaitas, pese a que la información que tenemos, o por lo menos no hay una evidencia real de que diga este personaje nace o tenía el pensamiento, venía de la línea de los Nicolaitas, ¿no? Pero las cosas que este personaje hace, o una de las cosas más evidentes es que es lo que nos da la oportunidad de creer que pudo haber sido parte de este movimiento, o por lo menos creía en alguna de las costumbres o de las creencias que tenía este movimiento, ¿no? Bien, vamos a ver algunos comentarios de los padres de la iglesia sobre este movimiento llamado los Nicolaitas. Bien, Ireneo de León en su obra Contra las herejías, en el libro 1, capítulo 26, dice, los Nicolaitas son seguidores de ese Nicolás que fue uno de los 7 primeros ordenados para el diaconado por los apóstoles. Ellos viven vidas libertinajes sin restricción y se entregan a los placeres carnales. Esto dice Ireneo de León en su obra Contra las herejías, ¿no? El libro 1, capítulo 26. San Hipólito, en su obra Refutación de todas las herejías, en el libro 7, capítulo 26, dice, los nicolaitas son una rama de los gnósticos. Ellos dicen que Nicolás fue el padre y el maestro de su doctrina. Ellos afirman que él se separó de la verdad y se convirtió en un apóstata. Ellos dicen que él les enseñó que la fornicación y el adulterio son indiferentes y que comer carne ofrecida a los ídolos es ilícito. Y por eso es que yo voy a mencionar un personaje al final que yo llego a creer eso, ¿no? Que este personaje posiblemente venía de esta misma línea de pensamiento de este movimiento. Bien, ¿qué dice Epifanio? Epifanio de Salamina en su obra Panarión, el libro 1, capítulo 25. Los nicolaitas son una secta impía y detestable. Ellos dicen que Nicolás fue el autor de su error y el indicador de su impiedad. Ellos dicen que él abandonó a su esposa y la entregó a cualquiera que quisiera. Ellos dicen que les enseñó a mezclarse con las mujeres. Ellos dicen que él les enseñó a no abstenerse de nada ni rechazar nada. Esto menciona Epifanio de Salamina. Ahora, Clemente de Alejandría también nos dice lo siguiente, en su obra Estromata, libro 3, capítulo 4. Dicen que Nicolás fue uno de ellos y que por él se originó su secta. Mienten, porque él no fue un hombre corrompido por el placer, sino que, según dicen, pronunció una frase ambigua que ellos interpretaron mal. Entonces vemos que cada uno pues, de estos padres de la iglesia, dentro de estas evidencias patrísticas que estamos presentando, cada uno de ellos da un aporte de quién eran o quiénes eran los que estaban dentro de este movimiento
¿Y qué es lo que ellos creían, no? Incluso vemos que Ireneo habla de que hacían muchas cosas detestables, en este caso comían los sacrificados a los ídolos, y decían que todo estaba permitido, o sea, que no había que abstenerse de nada. Lo mismo menciona Epifanio, ¿no? Entonces, a través de esto yo les quiero presentar que, a un personaje que también se encuentra dentro de la línea de tiempo del siglo II. Y este personaje que les voy a presentar ahora mismo se llama San Eleuterio. San Eleuterio, según el Liber Pontificalis, una obra que recoge las biografías de los papas desde el siglo II hasta el siglo XV, menciona lo siguiente de San Eleuterio. Suprimió algunas costumbres hebraicas sobre la pureza e impureza de las viandas, de los cuales los cristianos daban gran importancia. Estamos viendo que en el siglo II todavía se menciona, ¿no?, que los cristianos daban gran importancia al tema de la pureza e impureza de las viandas. Bien, sigamos. Esto significa que San Eleuterio abolió la distinción entre alimentos puros e impuros, que se basaba en la ley mosaica y que permitió a los cristianos comer cualquier tipo de comida sin temor a contaminarse. Entonces estamos viendo, ¿no? Eh, esta acción, esta acción que viene de parte de Eleuterio y que nos da a nosotros a entender, ¿no?, que era muy probable que este personaje, Eleuterio, eh, tal vez conocía o tenía algún tipo de cercanía a este movimiento de los Nicolaitas y creía tal vez como ellos, porque según lo que menciona Ireneo, eh, ellos decían que era permitido todo, era todo, que todo estaba permitido, incluso comer lo sacrificado a los ídolos, que eso también entra en el mismo contexto de las viandas puras e impuras, ¿no? Y en este caso, pues, vemos que San Eleuterio en el siglo II, aproximadamente entre los años 170 180, dice que él abolió el tema de la restricción que había según el mandamiento que está dentro de la ley de Moisés, la Torá, y que ya no había importancia en cuanto al tema de las viandas, o sea, ya no había importancia qué ibas a comer, todo estaba permitido. Y de ahí en adelante, pues, el movimiento cristiano, pues, siguió esa misma línea que marcó Eleuterio, ¿no? Y vamos a ver la última diapositiva, vamos a ver esta última diapositiva y con esto terminamos, sobre lo que se conoce como el martirio de Lyon que se produjo en el año 177. Esto fue una persecución de cristianos en Lugdunum, Galia Romana, actual Lyon, Francia, durante el reinado de Marco Aurelio. A los cristianos se les exigía adorar al emperador y a los dioses romanos. Los que se negaban eran torturados y ejecutados de diversas formas, como ser devorados por las fieras, quemados vivos o decapitados. Y dentro de lo que nosotros podemos entender, ¿no? Pasaba esto, ¿por qué? Porque ellos les exigían que tenían que adorar, en este caso, al rey, que era Marco Aurelio, y a la estatua, ¿no? Como siempre, era muy común esto dentro de la historia de los imperios, ¿no? Era muy común que el rey, el emperador, era visto o era presentado como un dios y todos tenían que arrodillarse ante él frente a una imagen, ¿no? Y esta imagen recibía sus sacrificios y todo, y lo sacrificado pues se podía comer. Entonces, al ver que los cristianos todavía respetaban, según lo que estamos leyendo, el tema de las viandas impuras y las viandas puras, entonces ellos no aceptaban comer los sacrificados a los ídolos y pues bueno,
ellos eran martirizados, por eso se conoce como el martirio del León. Ellos eran quemados vivos, ellos eran torturados. ¿Y todo para qué? Para que dobleguen y es muy probable que por eso el Eleuterio decide que ya no haya restricción sobre lo que se conoce como las viandas puras y impuras, sino que ya era permitido comer todo. ¿Para qué? Para que no sigan matando a más cristianos que ya en el siglo, a finales del siglo II ya existían ya un movimiento más enmarcados que 100 años después iban a ser conocidos como los cristianos, ¿no? 100 años, 150 años después. Bien, hemos llegado al final de este video. Si llegó hasta este punto del video, pues espero que la información que hayamos compartido sea de su agrado o sea una información que le ayude a usted a tener un poquito más de conocimiento en cuanto a estos temas de contexto histórico y de contexto crítico también, ¿no? De antemano, darle las gracias por haber llegado hasta el final, pedirle nuevamente que se suscriba si es que no lo ha hecho, que le dé me gusta al video si la información que hemos dado es de su agrado y de dejarnos un comentario. Puede ser un aporte, puede ser lo que ustedes deseen escribir y estaremos igual siempre revisando los comentarios y también respondiendo. De antemano, pues, espero poder traer otro tipo de tema el próximo viernes. Y, y bueno, muchas gracias por acompañarme. Este es su canal de Ciencias Bíblicas, Verdad de Vida, y espero poderlos ver en una próxima entrega.